Hay un verso muy conocido que todos se deben de saber. No me lo diga, solamente levante la mano quien se lo sepa. Segunda de Corintios 5:17. Pues nomás 2, 3, 5 de 17, hermanos. Es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti reconociendo nuestra necesidad. No oramos solamente por orar, Señor. Realmente cuando levantamos nuestra voz y clamamos a ti es porque reconocemos que te necesitamos. Y aunque nunca te hemos mirado, porque tú eres espíritu, hemos creído que tú eres real, que tú eres verdadero, y nos hemos acercado confiadamente al trono de tu gracia sin verte, sino creyendo que hay un trono en donde tú estás, desde donde tú estás gobernando, desde donde tú estás reinando, y nos acercamos a ese trono, a tu presencia misma, sabiendo que nadie puede llegar a ti más que aquellos que están limpios de pecado, y para estar limpios de pecado necesitamos arrepentirnos y necesitamos que la sangre del Cordero nos limpie de todo pecado, que es el precio que Jesús pagó para limpiarnos y acercarnos a ti. Y una vez limpios nos acercamos a ti confiadamente al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro para cada una de las necesidades, como lo hicieron hace un momento, siendo guiados por tu Espíritu Santo y siendo guiados por Varesi para orar y clamar a ti, Señor. En esta hora también oramos y clamamos a ti pidiendo la manifestación de tu Espíritu Santo en este lugar, y que tu Espíritu Santo venga sobre la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, y aquellos que necesitan ser liberados, libéralos. Aquellos que necesitan que se les quite lo necio y lo terco, quítaselo, Señor. Aquellos que necesitan ser consolados, consuélalos. Aquellos que necesitan ser corregidos, corrígelos. Aquellos que necesitan ser levantados, levántalos, Señor. Porque escrito está que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y estamos orando y clamando a ti que tu Espíritu Santo se manifieste y que me uses, Señor, y hagas llegar esta palabra a tus hijos, esta palabra que les sane, que les libere, que les bendiga, que les fortalezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema le puse como título un antes y un después. Si usted es de los que apuntan, le puede poner en su cuadernito, en su hojita, tema un antes y un después. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antes de Cristo y después de Cristo. Y nosotros, los que decidimos ser cristianos, los que nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos bautizarnos, tenemos un antes y un después. Una forma de vida antes de ser cristianos y una forma de vida después de Cristo. Cuando uno acepta a Jesucristo, hasta ahí termina una forma de vida y empieza una nueva forma de vivir, por lo cual nos debe de quedar bien claro que el ser cristiano no es una religión, es una forma de vida. Y aunque seguimos y seguiremos teniendo deseos de hacer lo malo, aún ya siendo cristianos, ya no debemos de hacer lo malo. A partir de que alguien decide ser cristiano, aunque siga teniendo esos deseos malos, ya no deberá de satisfacerlos. Ahora deberá o debemos vivir conforme a la fe, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 2, versículo 20, versículos que les he dejado de tarea que se aprendan de memoria, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A partir del punto y coma y hasta la segunda coma dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, y aplicándolo a nuestra vida, a los cristianos de hoy, lo que ahora vivimos en la carne, aunque tengamos deseos malos, porque ahí están los deseos malos, no debemos de hacer lo malo.
Al contrario, debemos de hacer todo conforme a la fe, conforme a lo que agrada a Dios. A partir de que alguien decide ser cristiano, repito, hay un antes y un después. La forma de vivir de antes se acabó. Si el esposo era grosero, borracho, jugador, parrandero, mujeriego, mentiroso, chismoso, rencoroso, tranza o ratero, machista, rebelde, fumador, se acabó. Si la esposa era grosera, borracha, jugadora, parrandera, mentirosa, chismosa, rencorosa, peleonera, rebelde, fumadora, se acabó. Si los hijos eran groseros, mentirosos, chismosos, rateros, fornicarios, borrachos, fumadores, rebeldes, etcétera, 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 se acabó. Eso éramos antes. Ahora debemos de vivir un o el después de Cristo y no regresar a volver a ser como antes de ser cristianos. Aunque nos veamos tentados, porque nos vamos a ver tentados a hacer cosas malas, a volver a aquello que ya dejamos. Algunos nos vamos a ver tentados a caer otra vez en el adulterio, algunos nos vamos a ver tentados a caer otra vez en la fornicación, algunos nos vamos a ver tentados a la borrachera, algunos nos vamos a ver tentados a chismear, algunos nos vamos a ver tentados a pelear. Y aunque nos veamos tentados y la tentación sea muy fuerte, no debemos regresar a hacer aquello que dejamos de hacer a partir de que nos convertimos a Cristo. No debemos de regresar como lo hacen algunos animalitos y como lo dice Dios por medio de la Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, que dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. ¿En dónde? En el cielo, en el cieno. Que no nos pase esto. Ya somos cristianos, ya somos redimidos con la sangre del Cordero, ya nos arrepentimos. Bueno, vamos a ser tentados a hacer cosas malas o actuar conforme a la carne, pues nos tenemos que aguantar para que no nos pase esto, que regresemos a los pecados de antes, como el perro y el puerco, que el perro en cuanto vomita, deja por ahí la vomitada, después regresa y se come la vomitada, o como el cerdo, que una vez que lo bañan, bien bañadito, apenas se descuida tantito el dueño y todo, y va y se revuelca otra vez en el cieno, en el estiércol. Que no nos pase eso, hermanos. A partir de que somos cristianos, hay un antes y un después. Nada de que me regreso a hacer lo de antes, porque entonces soy considerado bíblicamente como el perro y el cerdo que regresan a lo malo. Está escrito en la segunda carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El ser cristiano, como todos lo deben de saber, empieza con el arrepentimiento. No solamente es recibir a Cristo, yo te recibo en mi corazón y ya, no. Primero se tiene que arrepentir la persona. Una vez que la persona se arrepiente, a partir de ese momento, y recibe a Cristo en su corazón, a partir de ese momento se puede considerar cristiano. Y el ser cristiano implica vivir de acuerdo a la palabra de Dios cada día. Repito, el ser cristiano empieza con el arrepentimiento de todos nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. El hacer esto es como morir para el pecado, para la forma de vivir de antes, y su después es como resucitar para vivir para Dios. Es más, nuestro antes, aunque no estemos muertos físicamente, nos debemos de considerar muertos para el pecado y no volver a esos pecados por los cuales pedimos perdón a Dios.
Y nuestro después es considerarnos vivos para Dios, para vivir de acuerdo a la fe, que en otras palabras significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es nuestro después, el tomar la Biblia como nuestra forma de vida. Un antes y un después. La Biblia dice en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 6, versículo 11, ahí nos dice lo que significa nuestro antes y nuestro después. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los que creímos y creemos en Jesús y nos bautizamos, hicimos un compromiso con Dios de considerarnos muertos y sepultados para el pecado. Ese es nuestro antes. ¿Y por qué eso significa cuando estamos bajo el agua? Y cuando salimos o nos levantan del agua, ese es nuestro después, y significa resurrección y vida. Significa empezar una vida nueva viviendo de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a la fe. ¿Cuántos de los que están aquí están bautizados en agua? Habemos un montón. Gracias a Dios. Faltan muchos por bautizarse. Bueno, usted y yo tomamos y fuimos discipulados. Antes de bautizarse en agua se les explicó lo que significaba el bautismo en agua. Y según la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 4, el bautismo en agua significa muerte y sepultura, resurrección y vida. Cuando estás bajo el agua, te identificas con Cristo en su muerte y sepultura. Cuando sales del agua, te identificas con Cristo en su resurrección y vida. Así es que a partir de que te bautizas en agua, tú ya te comprometiste con el Señor a vivir no como antes, sino a vivir conforme a la fe, considerándote muerto para el pecado y vivo para Dios. Así que repito, el ser cristiano significa dejar el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el vino, el cigarro, la droga, las malas palabras, los pleitos, el chisme, la murmuración, la idolatría, la desobediencia, la rebeldía, el machismo, el matriarcado y todo lo malo y todo lo que reprueba a Dios. A eso nos comprometimos a partir del bautismo en agua. Pero es triste decirles que hay quienes siguen diciendo groserías, hay quienes siguen echándose la copa, hay quienes siguen con el cigarro. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó con ellos? Le está aconteciendo lo del verdadero proverbio: y el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. ¿En dónde? En el cieno. A partir de que nos bautizamos en agua, nos comprometimos con Dios a renunciar a todo lo malo, a todos los pecados. Ya mencioné algunos, pero hay mucho más pecados. Eso y otros pecados practicábamos muchos de nosotros. Ese fue nuestro antes de ser cristianos. Aclaro, fue nuestro antes. Yo a veces considero muy importante que usted constantemente esté dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Aunque su pasado ya fue borrado por la sangre del Cordero, usted puede dar testimonio aún hasta a sus hijos y decirles: hijos, yo era así, 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 fui así, hijos. Pero un día Dios habló a mi vida y me arrepentí. Y a partir de ese día, yo dejé de hacer eso y empecé a hacer lo bueno. Así es que si ustedes me conocen, que no tomo, que no fumo, que no soy grosero, pues antes lo era, pero ahora ya no. Y usted da testimonio para que su hijo pueda entender qué es lo malo y qué es lo bueno, y se decida por hacer lo bueno. Es muy importante eso, porque de esa manera los hijos también crecen en la fe y se dan cuenta de lo importante que es vivir conforme
a la fe. El vivir en pecado y hacer tantas cosas, ese fue nuestro pasado. Y nuestro después o nuestro hoy es diferente o debe de ser diferente, porque los que nos decimos cristianos somos nuevas criaturas, vivos para Dios o para vivir de acuerdo a la fe. Y la nueva vida que adquirimos implica, como ya lo mencionamos, dejar de practicar cualquier tipo de pecados y cumplir con algunos deberes por la fe. Algunos podrían tacharme de que, ay, qué santurrón, ay, qué exagerado. Hermano, pues es que no soy exagerado. La Biblia o el Señor nos dice que Él nos llamó para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y un santo y una santa no dice mentira, no dice grosería, no anda de peleonera, no anda de chismoso, no anda de borracho, no anda de tranza, no anda de mentiroso. Un cristiano no. Porque fuimos llamados para ser santos, así es que si alguno me quiere llamar exagerado, hágalo si quiere. Pero estoy aquí como servidor del Señor, buscando agradarlo a Él, haciendo llegar a ustedes su palabra para que vivan de acuerdo a la fe. La nueva vida que adquirimos implica, como ya lo mencioné, dejar de practicar cualquier tipo de pecados y cumplir con algunos deberes por la fe, no por obligación, sino por la fe. En Cristo no se trata de obligar a nadie, sino que cada quien cumpla con todos los deberes que implica el ser cristiano. Y entre esos deberes está el leer diario la Biblia, el oírla, el orar diario, el alabar a Dios, el no dejar de congregarnos y otros. Aunque hoy solo vamos a ver tres deberes después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Tres deberes que ahora que ya somos cristianos. Tres deberes, uno de ellos, vamos a ver el deber que le corresponde a las mamás. No les va a gustar, pero ni modo, hermanas. Vamos a ver un deber que le corresponde solamente a los papás. Y vamos a ver un deber que le corresponde solamente a los hijos cristianos. Dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, versos del 18 al 20. Ahí dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El verso 18 dice en otra traducción de la Biblia: ustedes, las esposas, deben de sujetarse a sus esposos, pues eso es lo que se espera de ustedes, Margaritas, de ustedes, Lupitas, de ustedes, Juanitas, de ustedes, Toñitas, de ustedes, mujeres, como cristianas. Repito, el verso 18 dice: ustedes, las esposas, deben de sujetarse a sus esposos, pues eso es lo que se espera de ustedes como cristianas. El verso 19 dice en otra traducción de la Biblia, dice: y ustedes, los esposos, deben de amar a sus esposas y no ser groseros, ni maltratarlas, ni ser duros con ellas. Y como lo dice al final del verso 18, porque eso es lo que se espera de ustedes como cristianos. Eso es lo que se espera de los Toños, de los Juanes, de los Santos, de los Pepes, de los Ramiros, de los Carlos, de los Pacos. Eso Dios espera de nosotros, y la gente espera de nosotros, y la esposa también espera que nosotros
las amemos y no seamos groseros con ellas, ni las maltratemos, ni ser duros con ellas. Eso se espera de ustedes y de yo como maridos o como esposos. El verso 20 dice en otra traducción de la Biblia: y ustedes, los hijos, deben de obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y como lo dice al final del verso 18, porque eso es lo que se espera de cada uno de ustedes, niñas y niños. Eso se espera de las Jocabeds, eso se espera de los Yeptés, eso se espera de los Pepes, de los Juanitos, de los Luises, de los Ramiros, de los Ezequieles, de los Joeles, de los Migueles, de todos. Que sean obedientes a sus papás como hijos de Dios. De los 3 deberes mencionados hace un momento, y de acuerdo al orden de la lectura, vamos a ver el deber de las esposas después de Cristo. Porque antes de Cristo, ¿cómo eran algunas de ustedes? A ver, no sé, Margarita. Se me vino a la mente todas las margaritas, porque sé que las margaritas antes de Cristo eran, espero que ya no. No, mejor no me digas. Margaritas, Verónicas, Patricias, Gertrudis, Evas, ¿cómo eran antes? Los Migueles, los Juanes, los Julios, los Pacos, ¿cómo eran los Toños? ¿Cómo éramos antes? Feo, ¿verdad? Éramos feos y feas. Hacíamos cosas horribles. De los 3 deberes, repito, mencionados hace un momento, y de acuerdo al orden de la lectura vamos a ver el deber de las esposas después de Cristo, no antes de ser cristianas, después de Cristo. Yo no sé cómo eran antes las esposas con sus esposos, yo no sé si eran bien celosas, yo no sé si eran enojonas, yo no sé si eran groseras, yo no sé si le mentían al esposo, yo no sé si le obedecían o no, yo no sé si hablaban mal de él en su ausencia, yo no sé si le pegaban o no, yo no sé si hablaban mal de él en su ausencia, yo no sé si le pegaban o no, yo no sé si le daban mal testimonio o no, pero si así hubiera sido, así fue antes, ¿verdad? ¿Quién era fumadora? Pues ya no. Bueno, la hermana siempre levanta su mano y me acuerdo porque la veo aquí siempre de frente y no, hombre, fumaba, pero como chacuaco, ella misma lo dice. Pero se convirtió a Cristo y no, creo que no ha vuelto al cigarro. Ese fue un antes, ¿verdad? Hoy es un después. Hoy es después de Cristo. Eso no debe de suceder. Porque la palabra de Dios dice a todas las cristianas casadas en la carta a las cristianas de Éfeso, en el capítulo 5, verso 22. Repito, yo no sé cómo eran. Si eran fumadoras, mentirosas, tranzas, groseras, si golpeaban al esposo, lo llegaron a golpear. Algunas sí golpearon al marido, ¿eh? ¿A poco no? No, pues ya son todas bien santas, gloria a Dios. Hoy es después de Cristo, eso no debe de suceder porque la palabra de Dios dice a todas las cristianas casadas, en la carta a las cristianas de Éfeso, en el capítulo 5, verso 22, y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1, y a las cristianas casadas de Colosas,
en el capítulo 3, verso 18, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene a quién, como conviene en el Señor. ¿Les gusta este versículo de la Biblia a ustedes? La verdad. ¿Sí les gusta? No, ¿verdad? Pero le guste o no, hermanita, aquí lo dice el Señor. Las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Sujetarse significa obedecer a su esposo. Oye, esto no es un juego. No se trata de que vengan aquí de la mano del esposo y con los hijos y en la casa sean rebeldes, en la casa se pongan al tú por tú, y tú quién eres, no se vale, y por qué te voy a obedecer si somos iguales. Eso déjenlo para las de antes. A las cristianas de hoy, no. Ustedes mismas no se permitan ser rebeldes al marido. Ahí dice claramente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso no es machismo, hermanos. Ese es un orden que Dios estableció para formar una familia. La mujer siempre tiene que respetar y obedecer y someterse bajo la autoridad del esposo. Una autoridad que le delegó Dios al esposo, no a ustedes, al esposo. El esposo les delega a ustedes autoridad, pero al hombre Dios le delegó una autoridad de ser la cabeza y la autoridad en su casa. ¿Cuántas pueden decir: mi esposo es mi autoridad? ¿Qué pasó? A ver, la que dijo amén, diga: mi esposo es mi autoridad. ¿Ya escucharon? Margarita, a ver, diga: mi esposo es mi autoridad. No, hombre, salió, pero así como que: ¡ay, pastor, ¿por qué me hace esto? Y luego enfrente de todos, qué pena. Es que no les debe de costar trabajo. Son cristianas, ustedes renunciaron a la mujer de antes. Ahora viven su después. Ahora en Cristo deben de ser mujeres que respeten a sus maridos. Esto de casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En otras palabras, dice: ahora que ya son cristianas o después de Cristo, su deber es sujetarse a sus esposos. Y la palabra sujetarse también significa someterse, también significa respetar. Y para una más fácil comprensión dice: obedezcan a sus esposos y estén siempre dispuestas para servirle. ¿Me sirves de comer, mi vida? Por favor, sírvete tú, ahí está la comida, estoy cansada. ¿Por qué no dices ni un amén, hermanos? ¿Qué está tan duro el asunto? A ver, esas hermanas adultas deben de dar ejemplo a las chicas. Las hermanas que tienen más tiempo de casadas y más grandes de edad deberían decir: amén, amén. ¿Quién dijo amén por acá? Hermana Mari. Le vamos a preguntar al hermano Lalio a ver qué. Bueno, la hermana sí se ponía bien durísima, ¿eh? Ya nos dio testimonio, pero pues ella luego también nos da testimonio de que ha cambiado. Es que hay un antes y un después, no pueden seguir siendo igual. Hoy como cristianas el marido no debe de tener problema con la esposa. Cuando el esposo le dice: te encargo esto, por favor, ¿me ayudas? Claro que sí, no te preocupes, ve a realizar tus actividades, tu trabajo, cuenta conmigo, para eso soy tu ayuda idónea, ¿no? Entonces, la palabra sujetarse significa someterse, respetar, y para una más fácil comprensión les dije y les digo, significa obedecer a sus esposos y estar siempre dispuestas a servirle. De los tres deberes mencionados, vamos a ver el deber de los esposos.
Vamos a ver ahora el deber de los esposos, para que no crean que no solamente es contra ustedes. Y no vayan a salir con que, ¿y por qué nos dijo primero a nosotras y primero deben de ser los varones? Según el orden del texto base de este tema, primero están las mujeres y luego están los varones. Es que no empiecen. Yo no sé si los esposos eran bien celosos antes. Yo no sé si eran bien enojones antes. Yo no sé si eran groseros antes. Yo no sé si le mentían a la esposa antes. Yo no sé si hablaban mal de ella antes. Yo no sé si la engañaban antes. Yo no sé si la humillaban antes. Yo no sé si la golpeaban antes. Yo no sé si le daban su gasto antes, con puntualidad y de buen modo. Yo no sé si la obligaban a hacer cosas que no le agradaban a ellas ni a Dios antes. No lo sé. Pero en consejería llegan matrimonios con unos problemas terribles de conducta ya conociendo la palabra. Y hay testimonios en las iglesias de otros lados terribles, de mujeres que sirven en sus iglesias, de hombres que sirven en sus congregaciones, pero siguen viendo cosas que no deben de ver en la tele. Siguen de groseros, siguen peleando, por cualquier cosita echan pleito con la gente. Hay testimonios terribles en las congregaciones de hombres y mujeres que se dicen ser cristianos y hacen todo lo contrario. Hermanos, yo no sé cómo se portaba Luciano antes de ser cristiano. Yo no sé cómo se portaba Paco antes de ser cristiano. Yo no sé cómo se portaba el Miguel que viene de Pachuca antes de ser cristiano. Yo no sé cómo se portaba nuestro amigo de Honduras antes de ser cristiano. Yo no sé cómo se portaba Beto antes de ser cristiano. Bueno, algo sé porque me ha platicado, pero ya fue antes, ¿sí? Yo no sé cómo se portaba el Varesi antes, no, sí sé algo. Yo no sé cómo se portaba la Xochitl que está ahí, esa sí le llegó a pegar al Varesi, pero ya no le pega. Eso fue antes, hermanos. No sé muchas cosas de cada uno de ustedes, lo que sí sé es que eso fue antes. Pero hoy que ya somos cristianos o después de Cristo, eso no debe de suceder. Porque la palabra de Dios dice a los maridos o a los casados, en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 25, y en la carta a los cristianos maridos o esposos de Colosas, capítulo 3, verso 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El trato que les dimos a las esposas antes de Cristo ya debe de quedar atrás o en el olvido. Pero ahora que ya somos cristianos, pero ahora después de Cristo, nuestro deber es amarlas y tratarlas bien, no maltratarlas. Y las debemos de amar como Cristo amó a la iglesia, no como cualquier cosa, como Cristo amó a la iglesia, y estar dispuestos a dar la vida por ellas. Póngase de pie los que están dispuestos a dar su vida por la esposa. Y se me iban a quedar unos sentados y íbamos a pasarlos a administración de liberación. Ya siéntese, gracias hermanos, Dios les bendiga. Pues es de verdad esto, Julio. Esto es de veras. O hermanos, Toño, todos tenemos que estar dispuestos a dar la vida. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa. Y a lo mejor ella podría decir, pues aunque no fuera solamente la vida, con que me trates bien y cambies y corrijas más tu forma de ser, pues lo hago, no tengo problema, estoy en ese proceso de seguir corrigiendo. No me he portado mal, no ando de tranza, no ando de mentiroso, no la agredo, no la trato de humillar ni nada, pero he ido corrigiendo detallitos que en algún momento noto que a ella como que no le gustan. Yo los corrijo de vergüenza, los corrijo de inmediato. Porque antes fui una cosa, hoy debo de ser otra y debo de ir a más.
La Biblia dice, el que es santo, santifíquese más cada día. ¿O no? ¿Eso que nos habla? De que estamos en proceso de perfeccionamiento conforme pasa el tiempo. No te puedes quedar igual que hace 5 años. ¿Cómo eras hace 5 años como cristiano? Tenías detallitos, cosas que fastidiaban la vida a los demás, cosas que tenían que corregirse. Pues se tienes que seguir corrigiendo hasta el día de hoy. Y en ese proceso estoy yo todavía. Debemos, como esposos cristianos, debemos de estar dispuestos a dar la vida por ellas. Amén, amén. Adriana, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Si yo te veo en peligro, me meto yo. Primero que me den a mí. Es de a de veras. Me preocupa mucho ella, me preocupa mucho, hoy en día pues nomás tengo a Liz, me preocupan ellos, pero también me preocupan los hijos que están fuera. No porque están fuera o porque ya se casaron, no son mis hijos, siguen siendo mis hijos. Me duelen igual que la que tengo en casa. Y me preocupan igual que la que tengo en casa. Pero ellos ya son grandes y ellos tienen que atender sus asuntos. Yo no me debo de andar de metiche, como debe de ser. Los suegros no deben de andar de metiches ahí en la casa del hijo, de la hija, porque generan problemas. A menos que nos inviten. No se invite solo, sola. Ya vine, me invité sola y ahí está todo el día en la casa. Qué buena gente es usted con usted misma o usted mismo, ¿no? El trato que le dimos a las esposas antes de Cristo ya se debe de quedar atrás o en el olvido. Pero ahora que ya somos cristianos, pero ahora después de Cristo nuestro deber es amarlas y tratarlas bien, no maltratarlas. Y las debemos de amar como Cristo amó a la iglesia y estar dispuestos a dar la vida por ellas. Como lo dice la Biblia en la carta a los maridos de Éfeso y hoy a los maridos del Centro Cristiano de Chilpan. En el capítulo 5, verso 25, a ver, dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como maridos o esposos cristianos, ese es nuestro deber después de Cristo. Amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué alto nos deja el Señor este asunto, ¿no? Está bien elevado ese asunto. Tenemos que amarlas como Cristo amó a la iglesia y estar dispuestos a dar nuestra vida por ellas. ¿Cuántos se quieren casar? Ahora que empiecen los que se van a casar, lo primero que le digo, ¿estás dispuesto a dar tu vida por ella? Pues el día que te cases te comprometes con Dios ante la iglesia y ese día vas a decir, yo estoy dispuesto a estar contigo en las buenas y en las malas, yo estoy dispuesto a amarte y a serte fiel hasta que la muerte nos separe y estoy dispuesto a dar mi vida por ti si es necesario. ¿Por qué? Porque la Biblia lo demanda, Dios no lo demanda. No demanda solamente que las amemos por amarlas así, al ahí se va, no. Amarlas y estar dispuestos, como Cristo las amó, y estar dispuestos a dar nuestra vida por ellas. No que a veces algunos quisieran creo que hasta ahora, ¿no? Señor, llévatela, te la mando, te la llevas. Y unas mujeres también están orando, Señor, ya no aguanto a este esposo, aunque sea cristiano. Ya llévatelo, que se vaya contigo antes de que lo mate yo. De los 3 deberes mencionados en este tema, vamos a ver el deber de los hijos cristianos, o el deber o el después de Cristo. El comportamiento de los hijos y de las hijas con sus padres antes de ser cristianos, o el antes de Cristo, no lo sé. Solo lo sabe Dios y ustedes como hijos o hijas. Yo no sé si eran mentirosos con sus papás. Yo no sé si les daban el avión cuando ellos les llamaban la atención. Yo no sé si les decían groserías entre dientes. Yo no sé si han usado la mentira
para con su papá y para con su mamá. Yo no sé si los han engañado alguna vez. Yo no sé si les han faltado al respeto. Yo no sé si se han avergonzado de ellos, porque hay quienes se avergüenzan de sus padres. Yo no sé si los han maldecido, porque hay quien ha maldecido a su papá y a su mamá. Yo no sé si los han desafiado, porque hay hijos e hijas que se le ponen a la mamá, ya terminó. Bueno, son jóvenes y hijos que no son hijos cristianos, o a lo mejor sí. Yo no sé si ustedes como hijos han deshonrado a sus padres dando mal testimonio. Yo no sé si han sido desobedientes a ellos o medio obedientes, aunque ser el medio obediente es igual a ser desobediente. A lo mejor eso fue antes, jóvenes o hijos e hijas. A lo mejor eso fue antes de ser cristianos. Pero hoy que ya son cristianos o cristianas, o después de Cristo, nuestro deber o su deber es a los que todavía les viven sus padres el de obedecerlos en todo lo bueno, obviamente, ¿no? Porque si tu papá te está mandando a hacer algo malo, tú puedes decir, no, papá, eso no me obligue a hacerlo. Yo lo obedezco en todo lo que es bueno y correcto, pero no me pida que fume, no me pida que tome con usted, no me pida que me vaya a un cabaret para después irme al hotel con una prostituta. No me pida, porque hay padres que hacen eso con sus hijos allá afuera en el mundo. O padres que hicieron eso antes de ser cristianos con sus hijos, pero ahora como cristianos, los hijos deben de estar dispuestos a obedecer a papá y a mamá en todo, menos en lo malo. Yo no sé si tu papá te dice, ve y pégale a ese niño, o tu mamá te dice, ve y pégale a esa niña. ¿Qué debe de hacer el niño o la niña? ¿Vas y le pegas? Niños, si tu mamá te dice, ve y pégale a esa niña, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? No, mamá, eso no le agrada a Dios, ¿verdad? A los niños, si su papá les dice, ve y aviéntale una pedrada a esa niña, ¿qué hacen los niños? No, papá, eso no es de cristianos. No, eso no le agrada a Dios. Vas a ver, le voy a decir al pastor, le voy a decir a Dios. Algunos hijos sí me dicen todo, ¿eh? No conozco uno que otro que si lo siento conmigo, a ver, vénganse. Ya no necesito más de... ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué me quieres decir? Que mi papá le gritó a mi mamá y le pegó y le dio una cachetada. Que mi mamá el otro día se echó su cigarrito. No, papá, no, pastor. Y el otro día mi mamá dijo una grosería. Y siguen, y no, hombre, les digo, no, ya hasta le digo, no, ya, tranquilo. Yo no sé cómo se han portado los hijos aún hoy en día ya como cristianos. A lo mejor se portaron mal antes de ser cristianos, pero hoy que ya son cristianos o después de Cristo, su deber es obedecerlo en todo, como lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O como lo dice la carta a los cristianos de Colosas en el capítulo 3, verso 20, ustedes, los hijos, deben de obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Un deber, nada más toqué un deber un deber de las esposas. ¿Cuál es el deber de las esposas hoy como cristianas? A ver. No les entendí yo. ¿Cuál es el deber de las esposas hoy como cristianas?
A ver, Nayeli, usted un día se va a casar, va a tener marido. ¿Cuál es su deber como esposa cristiana? ¿Qué pasó? Hermanas, todas contra ella orar. Obedecerlo, sujetarse a él, respetarlo. Ajá. ¿Cuál es el deber de los esposos? Amarlas, nada más. Amarlas como Cristo amó a la iglesia. No es cualquier cosa. Qué difícil nos es, con todo el machismo que nos heredaron nuestros ancestros, el poder amarlas y tratarlas con delicadeza, tan solo hablarles palabras amables. Oye, mi vida, ¿me atiendes por favor? Oye, ¿me puedes hacer esto por favor? ¿Te encargo esto, porfas? Luego regreso al ratito. Sí, mi vida, nos vemos. Nos cuesta trabajo pedirles las cosas así. Debemos de quitarnos el machismo y empezar a hablar con ellas de forma diferente, ya no igual que antes. Ay, pastor, pero pues es que yo soy varón, pastor, acá bien rudote, que tranza. No éramos así, cuando nacimos no éramos así. Crecimos y nos fuimos llenando del machismo mexicano y empezamos a actuar como los machos mexicanos con los que convivimos y empezamos a tratar a la esposa como papá trataba a mamá antes. Pero no, ahora ya somos cristianos y hoy debemos de tratar a la esposa como Dios quiere que la tratemos. Amén. Es el deber de los papás. Ahora, el deber de los hijos. A ver tú, chiquilla. Veo a tantas que todas voltean a verse la una a la otra. ¿Quién soy yo o quién? Bueno, a ver. ¿Cuál es el deber de los hijos a partir de que son cristianos? Antes a lo mejor éramos desobedientes, pero hoy como hijos de Dios, ¿cómo debemos de ser con papá y con mamá? Obedecerlos en todo. A ver, las adolescentes, pónganse de pie las adolescentes y las jóvenes, a ver, pónganse de pie tantito, por favor. Si no me obedecen a mí, ¿cómo serán con sus papás? No, hombre, sentí que el chamuco las tenía pegadas en el asiento. No te levantes, no. Si a mi padre no le obedezco, menos a este pastor. A ver, ¿cuál es su deber, Olivia? Obedecer en todo a tu mamá. Katia. A ver, jóvenes, ¿cuál es su deber como hijos? Todos a la de 3 me dicen, todos en coro. Si alguien no lo dice, lo repetimos. 1, 2, 3. ¿Qué dijo esa niña? Okay. El niño, perdón. Pues sí, también niño. ¿Qué dijo? Fuerte. Ándele. Obedecer a mamá en todo, ni a los niños ni a nadie. No hay que pegar. A ver, faltaron esas 2 niñitas, que se pongan de pie. Por ellas 2, todas la van a repetir. Así es que no las aborrezcan o las esperen allá afuerita. A ver, ¿cuál es el deber de los hijos a partir de que son cristianos? Antes ya sabemos que hubo desobediencias, otras ondas, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es su deber? 1, 2, 3. Muy bien, ya se pueden sentar, Dios les bendiga. En conclusión, todos tenemos un antes de ser cristianos y un después de Cristo. El comportamiento que hayamos tenido antes de ser cristianos ya es o debe de ser del pasado. Hoy en día nuestro deber como cristianos o después de Cristo es del considerarnos muertos para el pecado y vivos para Dios. Y aunque vivamos en la carne,
con todo y sus malos deseos, nuestro deber es hacer las cosas conforme a la fe y no volver atrás. No volver como el perro vuelve a su vómito, no volver como la puerquita se vuelve a revolcar en el cieno. Y como cristianos, que ese es nuestro después de Cristo, nuestro deber en familia, vimos que a las esposas deben de sujetarse a sus esposos, pues eso es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes los esposos deben de amar a sus esposas y no ser groseros, ni maltratarlas, ni ser duros con ellas, como lo dice al final del verso 18, porque eso es lo que se espera de ustedes como cristianos. Y el verso 20 dice en otra traducción de la Biblia, ustedes los hijos deben de obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y como lo dice al final del verso 18, porque eso es lo que se espera de ustedes como cristianos. El comportamiento antes de ser cristianos ya es del pasado. Ese fue nuestro antes de Cristo. Pero ahora que ya somos cristianos, ya estamos cumpliendo con nuestro deber con su deber como esposas, ya estamos cumpliendo con nuestro deber como esposos, ya estamos cumpliendo con el deber como hijos. Pregunto, ¿ya estamos? Yo creo que algunos fallamos y algunas fallan, porque sé, o a lo mejor no lo sé todo, pero sé que hay problemas. Hay problemas. Yo llevo 40 años en el Señor y aquí estoy. Y Dios me habla y me hace mirar detallitos y los vamos corrigiendo y seguimos avanzando hacia arriba. Cuando tú dejas de corregirte vas hacia abajo. Cuando estás corrigiéndote vas un escalón para arriba. Cuando dejas de corregirte y haces otras cosas vas para abajo como 20 escalones. ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí donde está? Y si usted, esposo, no están amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia, yo creo que le pedimos perdón a Dios. Algunos todavía nos burlamos de ellas, a algunos todavía las humillamos, a algunos todavía las hacemos sentir mal de cómo les hablamos o cómo las tratamos. Yo creo que tenemos que pedir perdón, varones. Lo mismo las mujeres tienen que pedir perdón a Dios porque algunas son bien bravas todavía. Y todavía salen, ay pastor, pues es que uno es mansa pero no mensa, ¿por qué me voy a dejar? Cierre sus ojos, ya no quiero seguirle ahí porque mejor pídale perdón a Dios, hermana. Si usted es de las bravas, pídale perdón a Dios. Está aquí Jocelyn con nosotros. No, ella es muy tranquila. Y si no, pídale perdón a Dios, Jocelyn. Los niños sí se ven como que son obedientes, pero a veces son desobedientes porque le pega ella a ella. Y luego hay problemas, ¿verdad? Pues pídanle perdón a Dios, chiquitas. Si vi estas dos chiquitas bien honestas, dicen, voltean a verse y dicen. Entonces, la Joca a lo mejor le pega luego al Joel, y eso no le corresponde a ella no es la mamá, pero ya se siente mamá. Bueno, pues entonces no pegue. Bueno, perfecto. A ver, esos niñitos también luego son desobedientes. Ayude a su niño a pedirle perdón a Dios ahí donde está. Si usted sabe que está muy chiquito, pídele perdón a Dios porque yo sé que te has portado mal. ¿Oramos, hermanos? Empiece a orar. Estamos en un tiempo de oración.